Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy os hablo de los carbohidratos y de cómo deberían de ser consumidos. Vivimos en una dicotomía con el tema de los carbohidratos. Hay muchos nutricionistas que son carbofóbicos y hay otros nutricionistas que son casi carboadictos, ¿no? Como siempre o como casi siempre en la vida, en el punto medio está la solución. Ya sabéis que yo soy Roberto Oliver, soy nutricionista de varios de los mejores deportistas del mundo y os puedo decir que el tema de los carbohidratos es muy individualizado. Está claro que de forma global se puede decir que los carbohidratos tienen que ser súper importantes en un deportista que tenga cierto nivel, que realice entrenamientos muy intensos y demás. Hasta ahí llegamos. Esa es la norma. Y bien, y eso es así. Pero es cierto que eso puede ir cambiando dependiendo del tipo de deportista. Yo tengo muchos deportistas de verdad internacionales a los que el exceso, el comer carbohidratos en el almuerzo, carbohidratos en la cena, pues no le acaba de sentar bien, acaban fermentando y acaban teniendo problemas intestinales, no se encuentran bien a nivel de rendimiento incluso. Como digo, esto no es la norma, porque los deportes intensos suelen ser dependientes de glucógeno, dependientes de hidrato de carbono. Son dependientes de hidrato de carbono. Pero ocurre que durante todo el año, muchas veces estos deportistas se saturan, comen mucho hidrato de carbono y al final en nuestro cuerpo se vuelve prácticamente un junkie de este hidrato de carbono. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que la temporada tiene varios momentos y que no es lo mismo cuando tú estás haciendo, por ejemplo, rodajes muy suaves en pretemporada que cuando estás en plena batalla de temporada y está con plena intensidad. Cuando estamos realizando rodajes suaves puede ser un buen momento para reducir la cantidad de carbohidratos que nosotros introducimos diariamente. ¿Por qué? Pues porque en rodajes o en entrenamientos, no tiene por qué ser correr, donde nuestro VO2 max es inferior al 60-65%, ahí vamos a estar utilizando un grandísimo porcentaje de grasa como combustible, es decir, gran porcentaje de la energía que nosotros estamos utilizando pues va a ser proveniente de la grasa. Entonces no tiene tanto sentido que nuestra dieta sea atiborrarse en hidrato de carbono cuando nuestro combustible principal está siendo la grasa. Aparte, vamos a provocar un pequeño reset, un pequeño descanso a nivel pancreático, a nivel de nuestro sistema, que está tan acostumbrado a utilizar hidrato de carbono tanto en la temporada como en las vacaciones, que siempre solemos introducir mucha cantidad de hidrato de carbono. Y obviamente, repito, el hidrato de carbono va a ser muy importante cuando la intensidad suba. Pero es que yo tengo muchos deportistas que comen prácticamente lo mismo todo el año, independientemente de la intensidad de la actividad física e incluso del volumen de actividad física que estén introduciendo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta y lo que yo recomiendo es ciclar el carbohidrato. Ni mucho ni poco el que necesites. Eso para mí es lo más importante. Es decir, si te encuentras de vacaciones y vienes de comer hidrato de carbono todo el año, un montonazo, porque eres un deportista de 100 o 200 metros lisos, pues a lo mejor puedes aprovechar las vacaciones para introducir otro tipo de nutrientes, como pueden ser aumentar la grasa saludable y reducir el hidrato de carbono. ¿eh? Independientemente de siempre la proteína hay que mantenerla mínimo 1,5 gramos por kilogramo de peso, o se puede llegar a 2, si estás, por ejemplo, en vacaciones, estás haciendo otro tipo de deporte, estás levantando mucho más pesa, algo así, pues, y te quieres poner más fuerte, pues puedes elevarlo a 2 gramos o 2,5. Pero proponer una dieta tan alta en hidrato de carbono cuando estás descansando, pues no tiene mucho sentido. Al igual que tampoco tiene mucho sentido que esa misma dieta de alta en hidrato de carbono sea cuando estás haciendo los primeros rodajes de temporada y puedes entrenar un poquito el metabolismo de la grasa, que al final prácticamente en todas las disciplinas va a ser importante. Y me dirá, Roberto, pero es que en los 100, 200 metros, 400 metros, que la grasa no es tan importante. Ya lo sé que no es tan importante, pero sí es verdad que cuando estamos recuperando en el post-entrenamiento, estamos tumbados en casa viendo Netflix, ahí ese carbohidrato, perdón, esa grasa, nos va a aportar el 80% de la energía de recuperación. Por tanto, podría tener sentido si he hecho un entrenamiento extensivo donde no he ido muy intenso, tendría sentido que si yo he estado entrenando el metabolismo de la grasa y soy muy bueno oxidando grasa, tiene sentido que esa grasa me la va a aportar en un 75-80%, esa energía me la va a aportar en un 75-80% la grasa.
¿vale? Así que por eso es importante también hacer trabajos de flexibilidad metabólica, incluso en deportistas de 100, 200 metros, obviamente mucho menos intenso que si eres un ultramaratoniano. Eso está claro, pero es importante, porque al final, cuando nosotros estamos en reposo, la energía la obtenemos en un 80% de la grasa. Ahora bien, si durante mi semana tengo a lo mejor 2 días súper intensos o bastante intensos en pretemporada, pero el resto de días son muy suaves, pues a lo mejor esos 2 días o algún día extra más puedo elevar mucho esa ingesta de carbohidrato, tanto previo como después, para que la primera parte de la recuperación sea muy alta en hidrato y luego que mi grasa siga aportándome esa energía suficiente para ir recuperando, ¿no? Aparte, esto puede favorecer a muchos deportistas, obviamente dependiendo de la situación de cada uno, um, para mejorar su composición corporal. ¿Eh? ¿Por qué? Pues porque a veces, como digo, cuando venimos de comer mucho carbohidrato o comemos mucho carbohidrato y elevamos mucho las calorías, cuando la intensidad de los entrenamientos y el gasto está siendo mucho menor, ¿qué ocurre? Pues que seguramente vamos a acumular grasa. Cuando eso lo cambiamos, hay muchos deportistas o muchas personas llegan y reducen ese exceso de grasa que habían generado en vacaciones, por ejemplo. Así que, por muchos motivos, tenemos que tener en cuenta de que hay que hacer un trabajo con tu nutricionista de ciclado del hidrato de carbono y que no siempre hay que comer a tope hidrato de carbono, independientemente prácticamente del deporte que hagas. Tienes que atender al tipo de persona, a la gestión que hace esa persona a su cuerpo de ese hidrato de carbono, al momento de temporada en el que estemos, al tipo de deporte que hace, ¿vale? Y con todo eso hay que hacer un mix y ver cuánto carbohidrato sí, cuánto carbohidrato no, cuánto más, cuánto menos. Y luego sustituirlo por otros nutrientes, ¿vale? Así que con el tema del carbohidrato, como yo veo que prácticamente hay una dicotomía, una bipolaridad con el carbohidrato brutal, es que si no comes carbohidrato es el principal error que tienen la mayoría de deportistas. Es que depende qué momento estemos. Es que depende. Y luego ves muchos deportistas de estos que, incluso nutricionistas de estos que abogan por siempre comer hidratos de carbono y tal, e incluso algunos hasta reducen la proteína. Y los ves con unos rendimientos, unos resultados y los ves incluso con unos cuerpos que dicen, ay, míratelo, ¿no? A ver lo que estamos haciendo. Obviamente también eso va a depender si luego hace un trabajo de fuerza y hace un trabajo específico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengas dudas sobre el hidrato de carbono, lo ideal es que un nutricionista especializado te guíe. Pero el hidrato de carbono no es la llave mágica e incombustible de la energía. Yo tengo deportistas como Nacho Fontes, campeón de Europa sub-23 1500 metros, y con un deportista olímpico que hace entrenamientos increíbles estando muy bajitos en carbohidratos. Y luego, obviamente, cuando se acerca la intensidad y se sube mucho el carbohidrato y perfecto, y también lo domina, ¿no? Al final nosotros hemos nacido para utilizar los dos tipos de combustible. Cuando nuestros ancestros no podían comer carbohidratos porque en la recolección de frutas, cereales, lo que sea, no había, pues vivían de la proteína y de la grasa de la carne que comían. Y eran capaces de caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros y de afrontar retos como pelearse con un león, ¿no? Al final, obviamente no vivimos en ese mundo y obviamente el carbohidrato va a ser determinante en el deportista. Pero no hay que estar siempre atiborrándose. Ni tampoco hay que tener ojo, ni tampoco hay que tenerle miedo, que esta es otra. Hay mucha gente que le tiene mucho miedo al carbohidrato. Yo tengo deportistas que son deportistas de ultra intensidad, de 100, 200 metros, crossfiteros, y que me hablan del carbohidrato y comen un día o dos alguna comida rica en carbohidrato. Y a lo mejor tienen encima un cuerpo increíble, que no tiene ningún tipo de problema y encima lo toleran bien. ¿Por qué? ¿Por qué tan bajo? ¿Por qué no se toma por la noche? No pasa nada tomarlo por la noche. Siempre y cuando tu nivel de entrenamiento al día siguiente y en contexto global de la semana pues sea bueno, ¿no? No hay problema. Pero a veces hay unas descompensaciones increíbles. Somos muy bipolares, muy extremistas con ese tema. Así que evalúalo. No es ni bueno ni malo. Evalúalo con tu nutricionista. Ya sabéis que podéis pedir ayuda por aquí, por YouTube, por Instagram, por cualquier sitio, en rob.nutrición, y nosotros vamos a guiar, ¿no? Si te está gustando este tipo de contenido, dale al like,
Y suscríbete y dale a la campanita para que te avisen de cuando subimos nuevos vídeos, ¿no? Del carbohidrato, de la proteína y de todo, ¿no? Del rendimiento deportivo y de la salud. Así que nada, quería hablar de esto, del carbohidrato, porque cada vez me encuentro más separado en los dos extremos, del carbohidrato sí, carbohidrato no. Espero que te haya servido y espero que no te posiciones sobre uno, y sino que veas lo que más te conviene a ti. Un besito, nos vemos en el próximo y ya sabéis, suscríbete y nos vemos en la siguiente.